Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana. Siempre digo esto y siempre digo que vamos a hablar de los diferentes municipios de esta isla redonda de Gran Canaria. Pero hoy permítanme ustedes que abramos el abanico y sea más extenso. Vamos a hablar de política insular, de política regional y de política nacional, porque para ello tenemos con nosotros como invitado al presidente de honor de Convergencia de Centro Democrático, presidente de honor, como digo, don Lorenzo Olarte Cuyén. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Pues muy bien. Gracias a Dios, pues con mucha fuerza y con muchas ganas de seguir, pues, al pie del cañón, no ningún cargo público que no me interesa, sino defendiendo, desde mi punto de vista, todas aquellas posibilidades de defensa que nuestra tierra merece. Cuando digo nuestra tierra, hablo de Canarias en general, pero muy en particular de Gran Canaria, que esto quede bien claro. Don Lorenzo, usted nos ha echado en falta un consejo formado por personas con experiencias, por personas que han participado en la política de Canarias, personas que han participado en la transición de la política en España, para llevar a cabo lo que hoy por hoy está ocurriendo, que está el voto fraccionado, hay diferente, el mapa político se ha abierto, pero no vemos que hay consenso para formar el gobierno. Yo creo que además que en cada comunidad autónoma y en esta debía haber un consejo de personas. Los antiguos consejos de ancianos vienen de la época de Grecia, antes de Jesucristo, nada menos, con la finalidad de que el presidente en vigor, al margen de banderías políticas, y aunque la ideología de cada uno no sea la misma que la del otro, le pueden aconsejar en momentos importantes de nuestra vida política. Yo no he visto, por ejemplo, a pesar de que dijo que iba a llamar a los antiguos presidentes para que le dieran algún consejo, al presidente actual. Yo no he podido darle mi impresión sobre los graves problemas que desde mi punto de vista pues afectan a Gran Canaria. A mí no me satisface con que él me haya dicho en una ocasión que tenía familia en Gran Canaria para que yo no lo vea como uno de ATI más, cuando desde hace 14 o 15 años seguimos teniendo presidentes de ATI, uno, otro y otro. Y hoy, que Coalición Canaria aquí en Gran Canaria casi no existe, pues razón de más para pensar que Coalición Canaria es igual a ATI. ¿Quiere usted votar a ATI? Vótele a Coalición Canaria. ¿Quiere usted votar a Coalición Canaria? Vótele, pero sepa que está votando a ATI con la finalidad de que durante una legislatura más otro de Tenerife vuelva aquí. Y a mí todos aquellos que me han dicho que tienen parientes en Gran Canaria, parientes y esto y lo otro, y tienen unos tíos y tienen no sé qué, y que sus abuelos, todos esos me han salido ranas. Porque yo quiero ahora recordar, por ejemplo, la memoria de una persona de quien yo era un gran amigo, que era el anticanario más grande del mundo, que fue el presidente, el editor y director del Día. Y sin embargo, él, su abuelo, era de Gran Canaria, y sus rencores a Gran Canaria venían por razones familiares derivadas del comportamiento que tenía su abuelo, el Gran Canario. Es decir, y luego otros más, el actual alcalde de Tenerife, Bermúdez, me parece que se llama, Bermúdez me ha dicho a mí que tiene parientes en Gran Canaria y tal, como si se tratara de convencer a Lorenzo Olarte de que van a ser muy justos, muy equilibrados, y no. El equilibrio es fundamental, por lo dice el Estatuto, por lo dice la Constitución, pero ATI no lo ha aplicado nunca. Y la culpa no es solo de ATI, la culpa es de muchos políticos de Gran Canaria que no tienen los cataplines precisos para evitar que se lleven cosas para allá. Esos son los principales responsables. Y cuando me refiero a esos órganos masculinos, es la manera más elegante y más suave, tratándose de una entrevista televisada que tengo para expresar a qué se refiere. Yo recuerdo que Adolfo Suárez, alguna vez le dije, Adolfo, échale a este asunto
para sacarlo adelante. Y él me decía, esos atributos, Lorenzo, nos los ha dado Dios para hacer otras cosas más agradables que la política. Pero sin embargo, si hubo un hombre que tenía un valor impresionante, aquí fue Suárez, no solo por su actitud en el 23F, que fue admirable, sino por su decisión de legalizar el Partido Comunista, corriendo el riesgo de que el militarismo franquismo se levantase frente a esa decisión. Don Lorenzo, vemos cómo se está abanderando, y en este caso diferentes políticos abanderan la bandera de Gran Canaria en defensa de Tenerife, en defensa de los intereses de Gran Canaria. Por un lado el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y por otro lado ahora aparece nuevamente el señor José Miguel Bravo de Laguna. ¿Quién abandera o quién le dice a un político, oiga, vaya usted a defender? Bravo de Laguna se abandera a sí mismo y a su hijo, y a su hijo Lucas. El fenómeno Bravo de Laguna es un fenómeno curiosísimo que se pudo analizar bien durante la época en que él, por el PP, que es lo que lleva clavado en su corazón, estuvo de presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, y cuando se marchó, pues fue incapaz de abandonar el cargo de presidente del Cabildo, por el cual había entrado como hombre del Partido Popular. Bravo de Laguna no tiene nada que ver con la gente de UCD. La gente de UCD, que después de la descomposición del partido, derivó en el CDS de Adolfo Suárez. Bravo de Laguna, fíjese usted que nunca ha hablado al hablar del centro de Adolfo Suárez. ¿Por qué? Porque él no tiene la conciencia tranquila. Él era un hombre de Camuñas, y los de Camuñas, a quien llamaban Nacho de Noche, era un soltero bien agraciado, simpático, agradable, pues cabían en un coche. Estaban Bravo, Gregorio Toledo y un par de ellos más. Y Bravo de Laguna, pues, fue a Madrid, era el único en quien podía apoyarse Camuñas, sobre todo por lo que se refería a Gran Canaria, y nunca tuvo nada que ver con Adolfo Suárez. Y más, es más, yo puedo demostrar documentalmente, desde que se me pida, y si no, que esperen un poquito a leer mis memorias, donde verán el facsímil de esa nota, fue el que defenestró definitivamente a la UCD, Bravo de Laguna, con su nombre y firma. Y díganme ustedes si el pueblo canario puede agradecer la defenestración de UCD cuando UCD con Suárez y después con el CDS igual hizo tanto por Gran Canaria. Que ahora me diga que defiende a Gran Canaria, pues bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y por lo que se refiere a otras personas, a Morales, yo creo que Morales nunca ha ido contra Gran Canaria, pero Morales, yo quiero clarificar una cosa, si Morales es de Roca Guairo o de Nueva Canarias, porque eso tampoco nunca se ha clarificado. Yo lo que sí digo es que Antonio Morales, como alcalde, ha sido uno de los mejores alcaldes que ha habido en España. Eso lo digo y lo sostengo, a pesar de que no tengo nada que ver ni de lejos con la ideología de Antonio Morales. ¿Quién defiende a Gran Canaria? Si nos vamos atrás... Hoy está en defensa. Tenemos que ir muy atrás y nos podemos ver una imagen que marcó mito y marcó la historia de la política en España, que era el movimiento por y para favor de conseguir la universidad en Las Palmas de Gran Canaria. Claro, eso no fue fácil. Y sin embargo, pues tengo que expresar mi gratitud al pueblo de Tenerife, porque pese a ello, que pudieron estar echándomelo en cara continuamente, se demostró en primer lugar que yo no iba a quitar nada a Tenerife, sino iba a dar a Gran Canaria. Que aquí se habían hecho 2 manifestaciones monstruosas en favor de la universidad. Que en Tenerife se hizo una manifestación enorme contra la Universidad de Gran Canaria. A mí no me gustan las manifestaciones para quitar algo a alguien, sino para conseguir algo que se está reivindicando. Por eso la nuestra era una manifestación más grandiosa
y con un contenido incluso espiritual mucho mayor que la de Tenerife. Que la de Tenerife lo que quería era arrebatarnos esa posibilidad. Fue difícil. Allí los personajes más importantes de Tenerife, con peso político y social bastante grande, pues me visitaron para que no siguiera yo adelante en mi proyecto de crear la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y me visitaron y sin darse cuenta de una cosa, que Lorenzo Olarte no tiene precio. A mí no me pueden comprar nadie con nada. ¿Acaso por eso hoy pues me encuentro en una situación económica bastante modestita? Y si la presidencia del gobierno me invita, como así ha ocurrido, a un acto porque viene la reina y no me manda el coche oficial, yo como expresidente o no voy o tengo que ir en un taxi. Es decir, hoy yo soy uno de tantos. Y al fin y al cabo es lo que somos todos los políticos cuando dejamos de tener el poder. Pero en el tema de la universidad, a mí me admira que en Tenerife, a pesar de todo ello, nadie me lo haya reprochado, e incluso tengo una calle, cosa que no tengo yo en ¿Tiene usted una Canaria. calle en Tenerife? Tengo una calle así. Y a mí a veces me da hasta miedo de ponerlo en mi currículum, pues la gente dirá, ¿qué dejaría que llevara para Tenerife? Pero la realidad, y lo digo humildemente, pero con una gran firmeza, es que cuando yo fui presidente, nadie dijo jamás que los chicharreros se estaban llevando algo para Tenerife. Cosa que no pueden decir ni Román ni Jerónimo Saavedra. En mi caso, no solo nadie puede decir eso, sino que por el contrario, yo firmé el decreto de creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por tener sentido social. No era una universidad para los ricos, para los que más tenían. Esos podían irse a Madrid, a Tenerife, a Salamanca, a Valladolid, a donde fuera. Yo firmé el decreto de creación de la universidad precisamente para que los menos pudientes, los más menesterosos, incluso pudieran tener estudios universitarios sin que pudieran verse impedidos por razón de sugerencias económicas. ¿En qué ha fallado la política en Canarias? Yo he fallado en una cosa. ¿En qué? Bueno, habré tenido 1000 fallos. Yo fallé en una cosa. Yo fui tan ingenuo que creí que todos aquellos que colaboraban conmigo eran como yo. Y hoy tengo la espalda llena de cicatrices y no cabe una cicatriz más. Si hoy alguien me fuera a dar una puñalada por la espalda, esa puñalada caería sobre una cicatriz preexistente. Pero además yo me equivoqué en otra cosa. Y está desde mi discurso, cuando fui presidente del Cabildo de Gran Canaria en el año 74, el 30 de mayo del 74, y en diciembre de dicho año, en que tenía que pronunciar un discurso también, que era muy destacado entonces, como presidente de la Mancomunidad. Entonces, como presidente de la Mancomunidad, hablé ya de la necesidad de que hubiera una armonía y que Canarias fuésemos todos uno, y que hubiera una región canaria que no estuviera sometida a las diferencias que siempre existieron aquí. Don Lorenzo, hoy por hoy hablamos de la clase política y hablamos de las puertas giratorias. Y usted me está diciendo que tiene un sueldo humilde. ¿Por qué no entró en esas puertas giratorias? No. Bueno, no entré por dos cosas. Una de ellas porque me lo impidieron dos personas de Coalición Canaria de Gran Canaria. Bañolas y María del Mar Julios. Todo esto dicho por Paulino Rivero, porque yo lo único que he pedido en mi vida, aparte del voto que lo he pedido, ha sido ser presidente del Consejo Social Universitario. En la universidad estaban deseando del rector hasta todos que yo fuera presidente del Consejo Social Universitario, porque consideraban que el hecho de que en la reunión de los presidentes de los consejos sociales universitarios de toda España les daba cierta categoría que el representante de Canarias hubiese sido presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sin embargo, ellos lo impidieron. ¿Por qué lo impidieron? No sé, pero lo impidieron. Lo impidieron, y de igual forma que anteriormente, siendo siendo
presidente de Coalición Canaria en Las Palmas, el rector Lobo, pues Lobo me mandó un mensaje con el señor Bautista, de mi partido, que era presidente entonces de SODECAN, diciendo que me darían el cargo de presidente del Consejo Social Universitario, que creo que primero hecho haber creado la universidad. Hombre, fue el pueblo que la creó realmente, pero yo la pude firmar gracias al respaldo tremendo que tenían detrás, que era toda la isla, cualquiera que fuera el pensamiento de cada cual. Bueno, pues entonces el recado que me mandó el antiguo rector es que me nombrarían siempre y cuando yo desde allí atacase a Román Rodríguez, así mismo. Y yo entonces lo mandé a paseo. Esto lo sabe Román, lo sabe Bautista, que fue el que me dio el mensaje, y lo sabe lógicamente el antiguo rector. Y como lo sabe todo el mundo, lo sé yo también, pues tienen que saberlo los televidentes. Yo no me presté a aprovechar mi estancia en un cargo político cuya misión no era en un cargo público, cuya misión no era hacer política, sino defender la universidad mediante una política universitaria para meterle mano y para sacudirle a Román Rodríguez, por muy enemigo que fuese, de Coalición Canaria. Así se escribe la historia, amigo mío. Con mayúscula. Sí, señor. Una historia con mayúscula. Pero en fin, yo que tengo ya, como digo, una pata en el otro barrio, por lo menos dejaré a mis hijos, pues... Un legado. Un legado, una semilla y un recuerdo de que su padre fue un hombre, por encima de todo, honrado y coherente. Porque la coherencia es muy importante. Cuando en el catecismo de pequeño nos enseñaban las virtudes cardinales y las virtudes teologales o ordinarias, me parece, habían 4 virtudes que eran tres que eran fe, esperanza y caridad. Y las otras 4 eran prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y yo creo que en el catecismo habrá que añadir la coherencia. El ser coherente es una prueba de honradez, de dignidad y de que yo lo que digo hoy no digo mañana lo contrario. Y eso para mí es una virtud. ¿Por qué no se ha creado escuela en la política? Podemos decir, la escuela de la política, de enseñar a aquellos que vienen a la política la sabiduría, podemos decir, del diálogo, de la constancia. Sí, yo creo que eso ha sido culpa también de nosotros, de los mayores. ¿Por qué? Nosotros creímos, acaso porque, hombre, yo entré en política sin tener ni idea. Fui presidente del Cabildo y de la Caja y de la Comunidad y de la Mancomunidad de Cabildo. Después fui consejero de Suárez, fui presidente de Aviaco, en fin. Y poco a poco, pues fui ascendiendo en mi saber y en mis conocimientos políticos, sin darme cuenta de que lo ideal es que la gente desde joven sepa cómo es la política, lo que ocurre en la política, cómo hay que desconfiar de muchas personas y no confiar en ellas porque si no los llevan al huerto, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que seguimos igual y la gente hoy que quiere ir a política pues va por ambición de poder. Yo no he visto mucha gente que hagan como hice yo, que teniendo el bufete más importante de Las Palmas por herencia paterna, pues lo tiré por la ventana para dedicarme a la política. Yo podía haber seguido ganando muchísimo dinero, como lo ganaba en el bufete, ejerciendo la profesión de abogado, que para mí pues era algo por lo que tenía verdadero entusiasmo, abandonándola por la política. En cambio, hoy hay gente que va a la política para servirse de ella y para terminar con los bolsillos llenos. Los míos se han quedado bien vacíos, porque durante todo ese tiempo ni la gente que estaba en mi despacho no me daba ni un céntimo de comisión o de porcentaje por los asuntos que se llevaban allí y cuyo despacho iba la gente por mi nombre. ¿Por qué? Porque yo cuando me fui a la presidencia del Cabildo les retiré aquella obligación que tenían mis pasantes, el grupo de colaboradores, dije, a partir de hoy, mientras yo esté en la política, no quiero un céntimo de nadie por un asunto que haya entrado en este despacho. Con una única prohibición. Queda terminantemente prohibido de intervenir en este despacho en defensa de cualquier ayuntamiento o del Cabildo Insular de Gran Canaria. Pues entonces parecía que el despacho se ponía al servicio
de las instituciones en beneficio de los intereses de los venezolanos. ¿Pero usted lo intentaron comprar? No. Yo creo que la gente me conocía bien. Una vez me quisieron comprar, me insinuaron que yo podía resultar favorecido si accedía a una pretensión que me demandaron siendo presidente del gobierno, y yo metí la pata. ¿Por qué? Porque aquella persona, que seguramente era un enviado del otro, yo le dije, desde que vengan a hablar conmigo, avísame, porque ese mismo día pongo los hechos en conocimiento del fiscal o del juzgado de guardia. Y no volvieron a hablarme del asunto. Luego esto me hace reafirmarme en la tesis de que aquella persona era un enviado y no era trigo limpio. Pues yo estaba deseando que vinieran, que me propusieran algo innoble, y entonces yo acudir al juzgado de guardia denunciándolo, poniéndolo manifiesto. Don Lorenzo, se está hablando de la reforma del sistema electoral canario. Es una vieja pretensión que no se ha conseguido por culpa de Coalición Canaria. El PP está de acuerdo con la reforma, pero cuando forma gobierno con Coalición Canaria, entonces se olvida de sus deseos de reforma. El PSOE, siempre que no está gobernando, habla de la reforma, pero desde que entra en el gobierno con Coalición Canaria, se olvida de lo que dijo y tampoco le mete mano a la reforma. ¿Por qué le interesa la reforma a Coalición Canaria? Porque mientras el sistema electoral sigue igual, Coalición Canaria, le hace a ti, seguirán el machito. Y los únicos que pueden impedirlo son el PP y el PSOE. Yo todavía no entiendo por qué en esta tierra, con una política que a veces ha sido tan denostada de Coalición Canaria, el PP y el PSOE no han tenido el sentimiento de la canariedad tan importante como para decir, aunque solo sea para restablecer el equilibrio y los intervalos de uno y luego de otro, vamos a formar el gobierno entre ambos. Han sido incapaces de entenderse. Exactamente igual que ahora. Yo no sé qué pasa con mis paisanos los canarios, coño, que no se entienden nunca. Se entienden solo para ir al altar, al matrimonio, bueno, eso antes. Y dura poco. Pero para otras cosas no se entienden. Se han entendido en el Congreso de los Diputados, Pedro Quevedo de Nueva Canarias, con Ana Oramas de Coalición Canaria, para ofrecer al Partido Popular un voto conjunto, bien atado, en demanda de una serie de reivindicaciones en favor de Canarias. No. Yo sé que ella, Ana Oramas, consiguió una cosa importantísima: el compromiso de un régimen económico fiscal que estaba en no sé qué cajón del Ministerio de Hacienda y que nadie lo ponía en marcha. Ella consiguió eso. Solo por eso bien merece el voto que haya dado. Pero, ¿qué es lo que pidió Pedro Quevedo? Yo no lo sé. Nadie me puede decir qué es lo que pedía él. Él solo salía y decía, si no le dan a Canarias lo que Canarias quiere, no tendrán mi voto. ¿Y qué es lo que quería Canarias? Mi querido amigo Pedro, yo no me he enterado. Y llamé en algunas ocasiones a tu despacho y al despacho Román y no he obtenido la menor respuesta. Yo quería saber qué es lo que ustedes pedían, por si yo, con mi escasa experiencia, pero alguna tengo, podía aconsejarles algo a ustedes en cuanto a su actitud en Madrid. El primer consejo de los cuales era que con Coalición Canaria, a la que no pertenezco, se entendiesen para que tuviera más fuerza la necesidad del voto canario. Pues mire cómo los vascos, según se veía venir el PNV, a la primera cambio le dio los votos a Rajoy. ¿Y qué sacó Pedro Quevedo con todo esto? ¿Desmarcarse del PP? Yo no creo que sea preciso esto para desmarcarse del PP. Yo me desmarco, yo estoy desmarcado y no quiero saber del PP nada, de nada. Porque yo nunca había puesto de presidente del gobierno español al representante legal, al presidente de un partido y presidente del gobierno cuyo partido ha sido el máximo exponente de la corrupción en España, hasta hace 3 días.
Y yo a una persona que preside a ese partido la veo implicada también en la colusión. Y si no, que le pregunten a Bárcenas. Y lo que decía Bárcenas, y el telegrama de él a Bárcenas dándole consuelo y que esperar y tal. Y la pérdida de los discos duros de los ordenadores, el del PP y el de Bárcenas, sin que la justicia haya hecho nada. ¿Y por qué no ha hecho nada la justicia? Porque la justicia en este país está politizada. La justicia está politizada. Y el Ministerio Fiscal está nombrado por el presidente del gobierno, por el gobierno. Y por lo tanto el Ministerio Fiscal está más politizado que los jueces de la época de Franco. ¿Por qué no se ha independizado el Poder Judicial? Claro, ¿cómo puede ser independiente el Poder Judicial si el órgano supremo de control, de vigilancia, de supervisión del Poder Judicial, que es el Consejo General del Poder Judicial, es elegido por los partidos políticos en el Congreso y el Senado? Pues si yo sé que yo voy al Consejo y muchísimos se matan por ir al Consejo con el voto del PP, mis simpatías estarán con el PP y algo habrá hablado conmigo el PP para que yo haya querido ser candidato y ser nombrado para ello. Y hablando del PSOE, lo mismo de lo mismo. Es decir, eso ya produce un grado de politización en las alturas que se va trasladando a las capas más bajas, porque ellos son los que nombran a los presidentes de los tribunales superiores de justicia y lo nombran a otros presidentes de distintos órganos colegiados de administración de justicia, y eso produce un grado de politización muy grande. ¿Cómo es posible que una cantidad de temas que debían haberse resuelto desde hace años estén todavía sin resolverse? ¿Y cómo es posible que muchos temas hayan prescrito porque la Administración de Justicia no resolvió, condenando a un culpable que se acogió a la prescripción precisamente porque el tribunal que tenía que condenarlo estaba de brazos cruzados y estaba en un cajón la causa correspondiente sin que se viera? Claro, yo no confío en absoluto en el Poder Judicial actual. Hay jueces dignos, hay jueces honestísimos, pero como institución el Poder Judicial actual no es el de ayer. Si mi pobre padre, que fue separado de la carrera judicial por Franco, sin un pliego de cargos, sin decirle por qué se le echaba de la carrera, sin darle la posibilidad de un recurso, y hasta que luego volvió, pero levantara la cabeza, volvía a morirse. Aquel Poder Judicial a quien él quería más que a mi madre, por quien él tenía un amor loco, y teniendo más de 80 años, los dos parecían dos niños, todo el día abrazados, todo el día juntos, pero mi padre por encima de todo quería a su carrera judicial. Y si hoy mi padre viese en qué se ha convertido la carrera judicial de entonces, se moría de nuevo de pena y de tristeza, hasta el punto de que yo me vi obligado a hacer oposiciones pues para poder entrar en su bufete, porque él consideraba que el mejor máster para hacer la oposición después de la carrera era preparar oposición a la judicatura. Estuve practicando aquí cuando el juzgado estaba en la calle Vega Grande, parece que se llama, ahí por San Juan, ¿no? Sí. Exactamente. Estuve practicando y con un juez magnífico que tuvo hotel que se llamaba Parodi, y después de practicar con él, con Parodi, con el resto del personal magnífico, pues cuando me tocó irme a un juzgado, me fui al juzgado de primera instancia de instrucción de Sos del Rey Católico, donde nació Fernando el Católico, y de ahí vine destinado de secretario judicial, lo que se llama letrado de la Administración de Justicia, al juzgado de La Gomera. Pues qué distinta era la justicia entonces, qué distinta es la justicia hoy. Y hoy no cabe duda de que hay asociaciones de jueces que tiran en favor de un partido político, y esa es una esclavitud que es indigna o inmerecedora de que la ostente un cuerpo que por encima de todo debe saber lo que es la dignidad. Don Lorenzo Larte, ¿nos iremos a elecciones generales? Es muy difícil contestar a esto. Es muy difícil. Yo, después de la aprobación de estos presupuestos,
no le daba al Partido Popular la oportunidad de continuar en el poder. Nos sigue representando en el gobierno un partido que cada día, un día sí y otro también, irrumpe en el escenario de la política algún hecho de corrupción. Yo no me fío para nada del Partido Popular. Hace falta otro Partido Popular distinto, con gente nueva, con gente diferente. De igual forma que yo creo que ahora, después del Congreso, el Partido Socialista dará a luz un nuevo Partido Socialista distinto del anterior. ¿Usted cree? Sí, será distinto. Será distinto. Yo creo que ganará las elecciones Susana Díaz, se llama. Susana Díaz. A mí me cae muy bien Pachi López, me cae muy bien. Y bueno, y entre los dos no estaría de más que llegaran a un acuerdo para poner en marcha un partido que hace falta. ¿A Pedro Sánchez lo descarta? Sí, yo lo descarto porque se han conocido cosas que no son la famosa urna que estaba escondida en un rincón. Eso ya descalifica porque unas elecciones no son para jugar al escondite, sino algo más serio. Y eso ya no ha habido una explicación bien clara. A mí me parece que yo le daba la razón a él cuando desde un principio decía que él no votaría al PP con un presidente como Rajoy. Él no decía yo no votaré al PP. Él decía yo no votaré a un PP cuyo candidato a la presidencia del gobierno sea Rajoy, porque es el presidente de un partido inmerso en la corrupción. Yo habría dicho lo mismo. Pero otra cosa distinta, yo votaré a un PP sin Rajoy. Y cuando Rajoy decía que había crecido con relación a las anteriores relaciones, que había crecido no era él, había crecido el PP a pesar de tener a Rajoy. Es decir, eso hay que meditar mucho sobre este tema. Yo creo que además, para restablecer el orden interno y el entusiasmo de sus adictos, etcétera, por parte del PSOE le hace falta un poquitín de tiempo. Igual que le falta al PP para que la gente se olvide de los casos flagrantes de corrupción, de que es responsable en un momento en que en el Código Penal las personas jurídicas y los partidos políticos son personas jurídicas, las personas jurídicas son tan responsables como las personas físicas. Porque hace años se decía que las personas jurídicas, había un aforismo latino que decía societas delinquere non potest, la sociedad no puede delinquir, y tan solo delinquían las personas físicas, usted y yo, pero no la sociedad, cualquier sociedad. Hoy es distinto. Hoy el Código Penal castiga también a las sociedades que son personas físicas como los partidos políticos. Y por lo tanto, pues yo creo ya es hora de que en el caso este del Partido Popular se empiece a aplicar esta máxima. Y además, Rajoy no merece mi confianza, porque en el caso Bárcenas, con lo de los sobres, toda la gente del Partido Popular, la gente de las alturas, que habían recibido sobres en los cuales estaban sus iniciales, pues los recogieron y declararon ante el juez. El único que no ha ido a declarar, a pesar de que puede hacerlo ante el Tribunal Supremo, porque es presidente del gobierno y porque es diputado nacional, y a pesar de que puede declarar por escrito, porque es presidente del gobierno, se ha negado hasta ahora a declarar, a pesar de que por el fiscal, que depende de él, podía enterarse qué es lo que han dicho sus compañeros que han declarado. ¿Por qué ese miedo infinito que tiene Rajoy a negarse a declarar? Porque no está limpio de culpabilidad. Y yo lo firmo aquí, y que me lleve él a los tribunales si estoy mintiendo, le estoy injuriando o le estoy calumniando. Él no está limpio de responsabilidad, desde el punto de vista en que es presidente de un partido corrupto, de un partido que ha cometido delitos merecedores de la sanción penal, y es además presidente del gobierno. Él
al no poner coto a esto y al haber convivido tan alegremente con personas responsables de esa conducta abyecta que es la corrupción, es también responsable. Y si él no está conforme con esto, que me meta mano y llevándome a los tribunales. ¿Cómo se puede acabar con la corrupción en la política? Yo creo que en primer lugar con una justicia imparcial, una justicia dura, porque hay delitos graves, menos graves y gravísimos. No igual un homicidio que un robo o que unas lesiones por imprudencia temeraria en un accidente de circulación, y los tres son delitos. Yo creo que hay que aplicar una justicia dura, hay que reformar el Código Penal para que las penas sean no duras, sino durísimas, y además tiene que ser una justicia rápida, por jueces imparciales que le den preferencia a las causas sobre políticos, porque las causas sobre políticos no son las primeras en ver y en resolver, sino las últimas. De ahí la prescripción y tantas cosas. Y tenían que ser las primeras. ¿Por qué? Porque los políticos son los representantes del pueblo. Y que se vea su causa la primera de todas y se dé preferencia, no es un privilegio en favor del político, sino que por el contrario es un privilegio en favor del pueblo a quien representan esos políticos y merecedores de ser representantes de la ciudadanía. Don Lorenzo, se abre también el gran debate. ¿Cuándo tiene que dimitir un político? ¿Cuando está imputado, procesado? Yo en eso soy bastante severo y estoy en contra del criterio general. Bueno, severo no, claro. Un juececillo del 3 al 4 puede, por las buenas, imputar a un alcalde. Y después resulta que ese alcalde resulta absuelto por el Tribunal Superior, por el mero hecho de que la imputación provenga de un juez sin experiencia, de un juez que se equivoca, porque los mortales nos equivocamos todos. Si no nos equivocásemos, no existirían los recursos. Los recursos existen porque el ser humano es falible y para corregir los errores de un juez hay un recurso para que otros puedan dictar una sentencia más justa. Pues a mí me parece que tan solo hay que obligar a una persona a que se vaya cuando haya una sentencia firme en su contra. Y lo siento mucho, otra cosa que internamente tenga posibilidades o potestad el partido para apartarlo de su cargo, que eso solo se puede hacer si la Constitución lo permite. Se podría hacer reformando la Constitución, pero si no, yo conozco el caso de un político que era un hombre muy serio, me parece que era presidente de Castilla y León, lamento no recordar ahora el nombre, que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de su tierra por un delito contra los trabajadores y por esa condena él dimitió. Interpuso recurso ante el Tribunal Supremo y lo ganó. Y fue absuelto. No me digan ustedes que no es un dislate que un señor se haya marchado de un cargo habiendo actuado honestamente por el mero hecho de haber sido condenado por unos jueces que dictaron una sentencia mala que luego fue revocada por el Tribunal Supremo. Así que yo creo que en eso hay que distinguir, hay que buscar medidas, a lo mejor la medida del apartamiento del cargo durante cierto tiempo, pero eso habría, para llegar a ese extremo, hay que modificar incluso o aclarar algunas partes de la Constitución, porque la Constitución dice que el diputado, por ejemplo, es el dueño de su escaño, que no lo es el partido. Luego un partido no puede quitarle el escaño si no quiere a uno de sus diputados. Don Lorenzo Larte, las fuerzas emergentes, Ciudadanos, Podemos, ¿podrán llegar a gobernar algún día? Oye, yo le iba a preguntar una cosa. ¿El presidente del gobierno nuestro tiene algo que ver con Podemos? No sé. Pues yo lo veo siempre con una mochila. A mí, yo cuando iba a visitar los pueblos, siempre iban perchados, como creo que tenía que ir por ser presidente, pero a mí nunca se me ocurriría ir. Y él va a todos los pueblos con una mochila. ¿Y qué lleva en esa mochila? Porque si lleva los documentos que tiene que ver al ver los problemas del pueblo o las notas para escribir, para eso tiene el personal de su confianza, los cargos
que de la presidencia abajo están en la presidencia, o el ministerio, los consejeros que él considera oportuno, para que tomen las notas, para que le ilustren, pero yo no sé qué lleva en la mochila. Como no sea el almuerzo, a lo mejor es que lleva el almuerzo. ¿Será una tendencia? ¿Una tendencia en la política? No sé, a lo mejor he aprendido algo de Pablo Iglesias. De Pablo Iglesias. No había caído yo en eso. Porque el otro día me llamó la atención que lo vi en La Gomera, visitando La Gomera, iba como quien va de excursión con su mochila. Le voy a contar, para conocimiento de los televidentes, una anécdota muy graciosa de un hombre extraordinario como fue quien precedió a Jordi Pujol. Me refiero a Tarradellas, al honorable Tarradellas, que estaba en el exilio, y Sánchez Terán, que fue luego consejero del presidente del gobierno conmigo, con Suárez, siendo gobernador civil de Barcelona, lo trajo desde el exilio a España. Salió a un balcón, aquello estaba lleno de catalanes, fue cuando dijo, ya soy aquí, ya estoy aquí. Y un día resulta que había un cura muy revolucionario, catalán, Sirinach, es posible que se llamara, que fue a visitar a Tarradellas. Y Tarradellas era un hombre muy educado, de corbata, muy arreglado, un hombre alto, imponía su prestancia. Y al salir una visita, se encuentra que ya el último que quedaba por recibir era el Sirinach, me parece que se llamaba así, que estaba sentado en el recibidor con su pelo largo, su barba y una mochila. Y al ver Tarradellas que llevaba una mochila, allí a los curas, los catalanes le dicen mosén o mosen, y como en Aragón, Tarradellas le dice, mosen, ¿a dónde va? ¿De excursión? Doloroso. A ver si el presidente del gobierno va también de excursión para conocer los caminos preciosos de nuestra naturaleza. Por supuesto. Dolores, un placer tener en esta casa. Bueno, se han ido el tiempo hablando. Bueno. Gracias por estar con nosotros. Nada. Nos vamos, unos minutos de publicidad a la huerta. Seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.